Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Galván, que nos va a contar un poco los entresijos de la creación del relicario de los santos Luis y Celia Martín. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ti. Bueno, hace cosa de 2 años aproximadamente, el arzobispado de Toledo os hace un encargo a ti y a Dalila del Valle, dos grandes pintores realistas como vosotros, de hacer un relicario, como decía, de los santos Luis y Celia Martín. Cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso, cuando os lo pidieron. La verdad es que fue muy sorpresivo para los dos, porque la verdad es que se presentó un día en el estudio don Miguel Garrigós para proponernos esto. Tenía en su poder las reliquias de los santos y quería hacer un relicario en el que el sentido del relicario es que iba a ser itinerante por las familias, ya que eran los santos de una familia muy especial. Entonces, claro, cuando te vienen con algo así, a mí sinceramente me asustó bastante, yo no quería hacerlo, pero la verdad es que había también una parte que decías, ¿cómo voy a fallar? ¿Cómo, después de que han pensado tanto en Dalila como en mí, cómo no vamos a hacer algo así? Y la verdad que fue Dalila la que me convenció. Sí. Y enseguida nos pusimos manos a la obra. Para nosotros fue un auténtico orgullo, pero brutal, el tener en nuestras manos, en nuestro estudio, unas reliquias que eran tan importantes, que luego, según íbamos trabajando en él, íbamos viendo la importancia que realmente tenía ese proyecto, que no era el hacer una cajita para unos fragmentos de huesos, no, era algo más. Había que transmitir en él muchísimas cosas. Y como te decía, era una labor bastante compleja porque queríamos huir de todo estereotipo que existe ante un relicario. Te hablan de un relicario y enseguida uno piensa en orfebrería, piensa en barroco, en algo incluso hasta majestuoso, pero nosotros queríamos, sobre todo, sacar la humildad que debe tener una familia cristiana. Para nosotros esa era la base. Y la base de una familia está en el amor. Entonces, sabiendo que tenía que transmitir la humildad y el amor, nos pusimos manos a la obra. Sobre todo, el principio fue el bocetar, el saber exactamente qué queríamos. Era muy difícil, porque claro, enseguida se te vienen a la mente imágenes de otras muchas cosas que has visto a lo largo de tu vida. Entonces, queríamos romper con todo eso, no queríamos nada que se pareciera. También porque a nivel profesional, Dalila y yo cuidamos mucho nuestro trabajo para que no se parezca a nada. Entonces, en este caso lo considerábamos algo exactamente igual. Tiene que ser algo, una pieza única, pero que sea muy aceptada y sobre todo que fuera algo en el que uno en su hogar lo sintiera como parte de ese hogar. Y ahí nos pusimos a trabajar. Todo esto fue la base de vuestra inspiración. Sí, y luego ya empezamos a tener matices, ya empezamos a estudiar un poco lo que es la historia de esta familia, que es una historia bárbara. Entonces, según íbamos leyendo, íbamos documentándonos sobre la familia, la verdad es que se nos hacía más difícil todavía, porque cómo plasmar tanto en una pieza, era muy complicado para nosotros. Pero la verdad es que de estas veces que dicen, es que es el Espíritu Santo el que te ayuda, sí que es cierto que es el que te ayuda. Estamos totalmente convencidos que nosotros somos el medio en el que Dios utiliza para hacer ciertas cosas, y yo creo que nos utilizó para hacer eso. Porque luego las ideas enseguida vinieron de una manera muy rápida. En el momento que empezamos a ver lo que esa familia sufrió, el amor que tenía esa familia, la fe tan grande que tenían con todas las tribulaciones que pasaron, entonces te hace enseguida tener claro qué es lo que quieres transmitir. Y empezamos, la verdad, que de una manera muy sencilla. Primero había que darle forma. ¿Qué forma damos? ¿Cómo empezamos a trabajar todo eso? Y claro, en el momento que a cualquier persona habla de amor, enseguida a uno le viene la palabra corazón. Y pues mira, y creo que fue muy acertado el darle una forma de corazón, porque es el símbolo del amor por excelencia. Desde antiguo, pues la verdad es que se utiliza, siempre va relacionado el corazón con el alma, con el espíritu, con el amor. Entonces,
era algo muy importante que tuviera esa forma. Para nosotros era fundamental, puesto que es la base de una familia. Familia está cimentada en el amor. Si eso no funciona, malo. Entonces, eso tenía que ser lo esencial. Pero claro, el amor conlleva muchas cosas, y entre otras cosas que conlleva es el sufrimiento. Cuando se quiere tanto, tienes que sufrir a la fuerza, ¿no? Muchas veces yo recordaba mucho a mi madre, de decir, es que me duele quererlos tanto, digo. Y sí que es cierto, cuando quieres tanto a una persona, al final hasta te duele. Te duele cualquier cosita que pasa en esa familia. Entonces, y más una familia como la de Celia y Luis, que sufrieron tanto, tuvieron muertes, tuvieron, bueno, todo la vida y por haber. Entonces, queríamos que eso también costara en el relicario, puesto que es algo que va unido. El Jesucristo sufrió, y sufrió por amor, no sufrió por otra cosa. Entonces, también tenía que quedarse reflejado. Y ¿cómo plasmar ese sufrimiento? Pues qué mejor que buscar el símbolo del sufrimiento, que es la lágrima. Entonces quisimos que el centro del corazón albergara una lágrima, además es transparente, está hecho con metacrilato, en el que realmente ahí es donde están depositadas las reliquias, en esa lágrima de sufrimiento, pero sufrimiento por amor. Y luego, claro, ya empezamos a matizar muchas más cosas que teníamos que plasmar. Porque todo el relicario está lleno de simbolismo, no hay nada... No hay nada hecho al azar, nada. Está elegido absolutamente todo. Toda la ornamentación que lleva, las pinturas que lleva, el material, era de madera. La madera. La madera para nosotros era fundamental, porque la base del cristianismo es la cruz. Jesucristo sufrió en esa cruz por amor otra vez a nosotros. Entonces, es un material que teníamos clarísimo que tenía que estar. Entonces, el 90% es madera. Toda la base, todo el alma de ese relicario es madera. Y luego sí que había ciertas cosas que teníamos que dejar reflejadas, también sabiendo y teniendo claro quiénes son Luis y Celia. Tiene como dos caras el relicario. Una parte la hiciste tú y otra parte la hizo Dalila. Sí, del Valle, Dalila, ¿no? se encargó más de la parte frontal, en el que quiso poner los retratos pintados a óleo, son muy pequeñitos, de los dos santos, y también quiso simbolizar un poco el trabajo de ella. Ella como mujer pues le tiraba más Celia. Entonces, pues, quiso rendirle un homenaje porque Celia, bueno, como no se pudo meter para estar quería ser monja, entonces pues, no la dejaron, bueno, no se lo aconsejaron. Entonces ella se puso a estudiar para hacer encaje y Dalila quiso rendirle homenaje haciendo lo que es una greca totalmente repujada en plata, simbolizando ese encaje que ella hacía. Y luego en la parte posterior, sí que ya lo que a mí me tocaba, pues quise también simbolizar muchas cosas. Entonces, ¿cómo plasmar toda esa ornamentación que tenía que llevar detrás? Pues qué mejor, ya que estamos hablando de la familia, que plasmar una iglesia, pero no una iglesia cualquiera, ¿no? Claro. Porque para nosotros la familia es como una pequeña iglesia. Entonces creímos que era necesario que costara eso, que cuando alguien albergue ese relicario en su hogar, vea que no va a un hogar, va a una pequeña iglesia, una pequeña comunidad en el que lo principal es la palabra del Señor, y es a través de ciertos santos que nos la transmiten. Entonces, elegimos lo que es la Basílica de Lisieux. Es el templo donde están las reliquias de la hija de Luis y Celia, Santa Teresita de Jesús. Entonces era muy importante porque es un templo, es la segunda iglesia más grande de Francia, y era un templo importante que tenía que estar.
Y luego, como, claro, todo esto, según lo íbamos construyendo, íbamos hablando con don Miguel Garrigos, que era el que nos iba más o menos aconsejando, porque Eso claro, era era nuestro asesor espiritual para poder llevar a buen puerto todo ese proyecto. Y en una conversación con él, que claro, él decía, ¿cómo podemos plasmar a sus 9 hijos? Porque qué difícil, ¿cómo metemos 9 retratos allí? Necesitamos un relicario grande. Pero no, creo que lo hicimos de una manera muy sutil y muy sencilla. Alrededor de esa iglesia hay 9 estrellas, cada una simboliza uno de los hijos, en el que sí que quisimos potenciar a lo mejor en tamaño, una con un poquito más de prioridad, a Santa Teresita de Jesús, en el que está simbolizada en una estrella un poquito más grande. Y todo ello, la verdad, fue trabajado también en plata. Queremos utilizar materiales nobles, no podemos utilizar cualquier cosa para algo tan importante. Y todo eso iba pintado también a óleo sobre plata, luego con unos tratamientos, porque claro, era un relicario que iba a pasar por muchas manos, porque la verdad es que desde que salió de nuestro estudio no ha parado. Es más, volvió a nuestro estudio para que le tuvimos que retocar un poquito, porque claro, la gente le besa, le abraza, y todo ese roce, como la madera es un material pues delicado, entonces claro, los barnices se van, pero para nosotros es un orgullo. Yo lo que decía, digo, pues qué bien que todos los años tenga que venir a casa una semanita. Claro, entonces, por lo menos así vosotros también lo recibís en casa. Totalmente, claro que sí. Sí. Bueno, además no es una obra de arte pues como un cuadro que está en una exposición, es eso que es itinerante, que va de casa en casa, va por familias. Lógico, y también pensamos mucho cómo se iba a poner en casa. Y estudiamos el hacerle un maletín especial para ese relicario, en el que prácticamente va jugando un poquito con la forma. Es un maletín en el que realmente también está hecho con la misma madera, es madera de cedro. El cedro es una madera importante, bíblicamente hablando, entonces tenía que ser esa madera también, no podía ser otra. Y quisimos que ese mismo estuche, pues que sirviera un poquito como altar, en el que ese mismo estuche, hecho de la misma madera, va lo que es incrustada, lo que es una cruz. La cruz tiene que estar en algo tan importante, tiene que estar la cruz, no solamente simbolizada por la madera, sino también una cruz física, en el que sí que Dalila también lo repujó exactamente igual en plata, para que albergara lo que es una vela, para que albergara lo que iba a simbolizar la luz de Cristo, cuando la familia se pone a orar delante de él. Y por eso te decía que era todo muy, muy medido, todo muy pensado. Entonces era una ejecución bastante laboriosa de pensar. Luego la ejecución era relativamente fácil. Una vez que uno tiene el trabajo claro qué es lo que va a hacer, luego no deja de ser un trabajo más bien físico. Pero lo importante era lo otro, el pensar y sobre todo no meter la pata, porque era una responsabilidad bastante grande. Iban a ser muchas las familias que iban a ponerse a rezar delante de eso. Entonces, para un artista es un trabajo bastante comprometido y bastante serio. Y no es usual normalmente. No, pero bueno, las cosas que hace el Señor, una cosa te lleva a la otra. La verdad es que desde que empezamos con el trabajo de este relicario, yo creo que nos tiene llamados a hacer trabajos para Él y están saliendo continuamente cosas que para nosotros nos está cambiando un montón nuestra vida como artistas de una manera brutal. Claro, a lo mejor un artista no se plantea... No te lo planteas. Yo creo que esto te llega. Yo soy consciente que cuando uno nace, Dios te da unos dones. A nosotros nos dio, tanto a Dalia como a mí, nos dio este don. Y yo lo veo como que el Señor quiere que trabajemos para Él, pues yo encantado. Qué mejor jefe. Sí, ¿verdad? Entonces, no me va a regañar nunca. ¿Y tenéis algún tipo de feedback, sabéis, de las familias? Mira, algo muy curioso, nos han llegado a parar por la calle, porque la verdad es que como hay fotografías en la página del arzobispado, por Twitter, no sé, las de veces que lo habrán sacado, exagerado, todos los días, por todos sitios. Entonces, claro, nos conocen y da una alegría enorme cuando estás en la calle y te viene alguien. Vosotros sois Carlos y Dalila, y yo he tenido ese relicario en casa. Mira, se nos pone bueno, yo porque no tengo pelo, si no se me podría pero se pone el vello de punta solamente de ver con qué alegría vienen a ti a decírtelo. Para nosotros
creo que es de los trabajos que más satisfacción nos ha dado en nuestra vida. Pero por la aceptación, porque ya, cuidado que ya lleva más de un año itinerante por todas las casas y de pueblos, y te escriben, se enteran quién eres, saben quién eres, y ven la necesidad de agradecer. Que nosotros no lo hacemos para que nos lo agradezcan, porque a quien hay que agradecérselo es al Señor, que es el que lo manda, pero sí que es cierto que para nosotros eso es un orgullo enorme cada vez que viene alguien y nos dice, vosotros sois lo que habéis hecho esto que tengo en casa. Y te lo cuentan con un agradecimiento exagerado. Entonces, claro... Se va un poco más allá de la satisfacción personal del trabajo bien hecho, claro. No tiene palabras, desde luego. Es una experiencia que para nosotros ha sido algo inolvidable y que todavía a día de hoy nos siguen parando y nos siguen enviando cartas, escritos, que para nosotros es una satisfacción enorme. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por habernos atendido y haber venido a nuestro programa hoy. Y nada, esperamos que muchas gracias un futuro a vosotros. lleno de éxitos, como mínimo como este. Por lo menos, como bueno, eso ya firma ahora mismito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.